Estamos nuevamente en Bien Aquí por estamos. Casa. Muchas gracias por seguir con nosotros. 11 del día, 31 minutos. Y ahora vamos a hablar acerca de la creatividad. Así es, nuestro tema central, y es un tema hermoso realmente y que, bueno, algunas personas lo relacionan con, digamos, una cuestión artística y que no necesariamente es así. Si bien es cierto, por supuesto, los artistas son creativos, o somos, nos incluimos, pero la creatividad es algo inherente al ser humano, está en todos y es, digamos, solamente cuestión de buscar, explotar, lanzarse, ¿no? Sin miedo y dejar fluir, atreverse, esa es la palabra, y dejar fluir esta creatividad que además nos puede traer muchas cosas positivas, ¿no? Muchas cosas positivas en todos los sentidos de la palabra. Así que, bueno, vamos a conversar con nuestros invitados, los voy a presentar. Estamos con Arnaldo Aguirre, que es gerente de consultoría Arellano Marketing. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Qué tal, Arnaldo? Bienvenido. Buenos días. Y con Quinto Aucejo, que es representante de Aucejo Creatividad. ¿Cómo estás, gracias. Quinto? Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Gracias por ustedes. Yo quisiera empezar con una pregunta al margen de la creatividad peruana, sino como creatividad en general, ¿no? ¿Responde siempre a una necesidad o para cubrir una necesidad? Es la pregunta que yo arrancaría. A ver, Es lo que yo tengo un feeling respecto de la creatividad. Para mí la creatividad es una capacidad que tenemos todos, una capacidad mental que nos permite resolver cualquier tipo de problema. En otras palabras, no es solamente imaginación por imaginación, sino es imaginación con un sentido, con un propósito, ¿no? Resolver un problema. Para mí eso es creatividad. Y hay alguien escuché otro día decir que la creatividad aparece cuando al presupuesto le quitas un cero. Claro. ¿No? Que es una cosa que las amas de casa entienden muy bien, que tienen que recursearse de manera creativa todos los días para poder bueno, sobrellevar todos los desafíos que tienen que encarar, ¿no? Sí, eso. Cuando abres la refri, dices que cocino, tienes una papa, tienes un camote, tienes una beterraga, qué sé yo, y creas algo, ¿no? Con eso que tienes, ¿no? Claro. Y estás echando mano a la creatividad, efectivamente. Claro, entonces efectivamente pues se cubre una necesidad o una situación particular y siempre tenemos que buscar los recursos, porque a veces se confunde, sobre todo en una población muy joven, ¿no? Que el creativo es loco, tiene que ser atrevido y tiene que... Y no O va por ahí. artista, ¿no? Y no va por ahí. No es una Además, condición de un... no es un patrimonio exclusivo de los creativos en el sentido publicitario, ¿no? Porque es un patrimonio de la humanidad en general y en particular yo diría que los peruanos nos caracterizamos por tener destacada esta capacidad creativa y como lo dijo Quinto, que creo que es bien importante, la diferenciación entre innovar, que es digamos hacer algo nuevo, distinto, y creatividad, que es hacer algo nuevo, distinto, con un propósito en particular, que como tú preguntabas, normalmente responde a una necesidad. Pero tú estás hablando, pues, de todos los peruanos. 66% de los peruanos, o sea, más de 2/3 partes, son independientes. Es decir, no trabajan para alguien. Ellos mismos son la empresa. Entonces, te puedes imaginar que si tú no eres creativo en esa situación, va a ser muy difícil que hagas negocio. Y con todo lo que ha pasado en Perú de los 80 para acá, no hubieran sobrevivido. Y tú vas por la calle y ves ejemplos tremendos de creatividad. Yo siempre digo, nosotros trabajamos haciendo consultoría de marketing, ayudando a las empresas a saber qué deben hacer. Y muchas veces los mejores ejemplos están en la calle. Tú vas a una carretilla, por ejemplo, en Puente Nuevo, y tú encuentras emoliente con magnesol. Qué buena, claro. Y tú dices, exactamente, como tú acabas de decir, Cecilia. Claro. Claro, ¿no es cierto? Creatividad. Y te deslumbras, Y ¿no? eso te deslumbra porque está respondiendo a una necesidad que, ¡ay, qué buena idea! Y después se traslada a los restaurantes, fast food, etcétera, ¿no es cierto? Pero el que primero lo sacó fue ese señor que tiene su carretilla en Puente Nuevo. ¿Y por qué? Tú dirías, ¿porque somos especialmente creativos? Sí, pero además porque está en contacto directo con el consumidor y cuando él ve que 2, 3, 4 personas le dicen
Oye, y no puedes, no tendrás magnesón, no sé qué. Se le prende el Junta. foquito. Listo. Ahora, pero Punta. para ser creativos, necesariamente hay que ser ejecutivos, vale decir, ¿de qué me sirve a mí, no? Pensar, crear y estar, digamos, pariendo ideas permanentemente, pero ninguna la llevo a cabo porque me da miedo? Entonces, ¿necesita ir de la mano necesariamente una cosa con otra? A ver, yo creo que las, digamos, características de una persona creativa son tres, ¿no? Teresa Magli, una estudiosa de la creatividad de Harvard, dice que las tres características de una persona creativa son el talento, la pericia, o sea, el oficio, ¿no? Lo que uno aprende, talento con lo que uno nace, y la motivación. Y la motivación puede ser de dos tipos, ¿no? Esa que te dan de afuera, la extrínseca, o puede ser la motivación intrínseca. Y de las dos, la más importante es la intrínseca, la que te mueve a ti. Entonces, una persona para ser creativa tiene que estar esencialmente motivada. No tiene que digamos, desempeñarse o desenvolverse de una manera específica, sino debe de querer resolver un problema o un desafío, ¿no? Bueno, a veces los desafíos te llegan, ¿no? Cuando estés en un centro de trabajo te traen un sobre que dice problema número 1, ¿no? Resuelves el problema número 1 y después te mandan otro que dice problema número 2. O en la universidad, ¿no? Pero en cambio, en la vida diaria, en la cotidianidad de la gente, la creatividad se genera a partir no de que te traigan un problema, sino de que tú vayas a buscarle solución a uno que tienes ahí pendiente que todavía no has resuelto. Pero ocurre que son habilidades distintas, ¿no? Lo perfecto es que se complementen. Cuando tú tienes la capacidad de ser creativo y además de ejecutarlo y convertirlo en realidad, extraordinario. Claro. Steve Jobs. Claro, ¿Cierto? por ejemplo. Pero el hecho de que tú tengas una de las dos no te invalida. O sea, todos somos buenos haciendo algo y somos muy malos haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, perfecto si tienes las dos en la adecuada combinación. Pero si no las tienes y tienes una, creo que es muy importante que tú reconozcas cuál tienes, cuál no tienes, y en la medida que tú reconozcas eso, sabrás qué tipo de complemento necesito. ¿Correcto? Porque juntos vamos a poder hacerlo. Y normalmente se dice, no sé, Quinto me podrá desmentir, que los creativos, pues, en general, no solo los publicitarios, son medios desordenados, ¿no? No son muy Más estructurados, dispersos, más aparentemente, dispersos, ¿correcto? Entonces tú dirías, oye, yo no quiero que ese señor maneje mi empresa porque no, pues, la va a llevar a la quiebra, no sé, ¿correcto? Si fuese eso cierto, que no creo que sea cierto en todos los casos, entonces, teóricamente, los creativos no tienen capacidad de ejecución. O sea, yo creo que hay habilidades distintas, algunos las combinan, otros no, etcétera, ¿no? O sea, esa característica de dispersión, ¿no? De aparente desorden, podría ser una forma de existir y totalmente válido para poder ejecutar. Yo no creo en esas estereotipos. En esos estereotipos, gracias. Para mí todos somos creativos, todos tenemos la capacidad de ser creativos. Y creo que es simplemente de tomar conciencia de ello, creérnosla y salir adelante. Creo que una de las cosas que más frena la creatividad es el miedo. El miedo. Y hay que sacar de la ecuación el miedo. El miedo al fracaso, ¿no? La culpa o la vergüenza, ¿no? Pero ¿Qué también, van a decir? pero también existe otra característica en algunas personas, que es la del pinchaglobos, ¿no? O sea, la del sí. no hagas eso, Don no Pésimo. vas a Pésimo. funcionar, no sé si te va a ir bien. Entonces, de pronto, viene alguien con una propuesta interesante. La señora en la casa dice a su esposo, flaco, mira, se me ha ocurrido que voy a hacer esto como negocio y nos vamos a poder apoyar. No, mi amor, no hagas eso. Te va a ir mal. Te va a ir mal. ¿Qué? No, ¿cómo se te O ocurre? no vas a poder, Entonces, tengo la impresión de que Don Pésimo es como el tercer apellido del país, ¿no? Bueno, No, pero un momentito, perdón, Quinto, pero Sí, cómo no. reconozcamos que el Perú es un país de creativos, Sí, ¿correcto? claro.
Entonces, por lógica, los don pésimos, si Estorban. un lugar no tienen que vivir es acá. Porque creativo y además emprendedor echa para adelante. Y no escucha, oye, mira, cuidado, no, mira que te va a pasar esto, etc. Y además, en muchos casos tiene la necesidad que lo esté impulsando. Entonces tampoco tengo tiempo para escuchar mucho, ¿no? Claro. Ahora, tú dijiste algo que es muy importante. Dentro de los ambientes creativos, por ejemplo, Silicon Valley, que es la, digamos, la ciudad emblemática del desarrollo de software, etc., hay ciertos principios que denotan el lugar donde este tipo de desarrollos crece más. Uno es la capacidad de aceptar el fracaso, siendo el fracaso un galón, no un demérito. Porque si tú dices, oye, yo, mira, desarrollé esto, no me fue bien y después salté a esto, etcétera, oye, este tipo, qué creativo, qué motivación, etcétera. Porque así es ese proceso, ¿correcto? Entonces la tolerancia al fracaso, muy importante. Otro factor muy importante es un ambiente liberal, donde justamente no existen conceptualmente los don pésimos, porque no hay parámetros de que esto es bueno, salvo lo moral, y esto es malo, de que esto no va a ir bien, o tú te imaginas si los desarrolladores de software, etcétera, hubiesen pensado, el que desarrolló el iPad, el que desarrolló hace muchos años el Walkman, el que desarrolló, ¿perdón? El Facebook. El Facebook, etcétera, le hubiera hecho caso a don Pésimo, le decía, pero ¿qué haces con eso, hermano? Si eso no tiene vida. Y se hubiera achantado ahí. Por eso es importante lo que mencionabas, ¿no, Quinto? Lo del miedo, que existe esta vocecita y que puede hacer eco a don Pésimo o a doña Pésima, que pueden venir a complementar yo eso. trabajé en una oficina donde había pues a un sujeto que le pusimos el maléfico doctor No. ¡Qué buena! Y después Qué bueno. con el tiempo ya había unas nuevas películas, entonces le pusimos Rechazator. Rechacé. ¡Qué buena! Entonces, mira, yo creo que una de las primeras cosas que hay que sacar de la ecuación para que se produzca creatividad eficiente, beneficiosa, es la palabra no. Es la palabra no. Tenemos que sacar eso, ¿no? Porque fíjate, si yo todo el tiempo digo, oye, tengo una idea, no me parece, no, eso no va a funcionar. Entonces, en una de esas ocurrencias podría haber generado una idea genial, pero como la mataste al inicio, ya no hay chance de que se pueda surgir una idea genial. Entonces, por ejemplo, hoy en día lo que se hace en los equipos de trabajo es, ok, o en las familias, ¿no? Te reúnes con tu grupo familiar y dices, ok, vamos a resolver este problema. Prohibida la palabra no. Entonces, comienzan a votar las ideas, ¿no? Al primero que dice no me parece, no, está prohibido decir no. Y apuntas todas las ideas. Todo vale. Todo vale. Y después, democráticamente, en conjunto, elegimos la mejor, ¿no? Sin desvalorizar a nadie, Sin sin desmerecerlo. descalificar a nadie, sin decir, mira tú, tal cosa. Y no, ¿cuál es esta es la que nos ha gustado a los 5 miembros de la familia. Y fíjense, estamos en un programa familiar. Esta regla, esta forma de conducir una reunión, digamos, es absolutamente válida para las familias, donde está papá, mamá y los hijos. Y muchos padres tienden a decir, no, tú no opinas que tú no sabes. Terrible. O no, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre eso? Y de tanto repetirlo, tú vas matando la capacidad de opinar, de desarrollar criterio propio, etc. Y realmente lo que estás matando es la creatividad de tu hijo, de tu esposa o del papá, porque estás negándole. Bloqueando sus Cuando tú lo que iniciativas, tienes ¿no? que es prohibido decir no y vas tratando de llegar por consensos a lo que es la solución o la idea, ¿no? Oye, esto me ha hecho pensar, lo que acabas de decir, una cosa que es fundamental, ¿no? Todos hablamos de lo importante que es la educación, pero no hablamos de lo importante que es en esa educación desarrollar esta capacidad creativa de las personas, ¿no? Porque si los niños de jóvenes, de pequeños,
aprenden a resolver creativamente sus problemas, van a estar mejor preparados para el futuro. Absolutamente. Porque el futuro, mira, a la velocidad que va, ¿no? Todos los días ya alcanzamos al futuro. Entonces no tenemos idea qué es lo que va a pasar de aquí a 20 años. Y si esos chicos no tienen esa capacidad creativa desarrollada desde la educación, no van a tener el éxito que hubiéramos deseado que tengan. Y eso antes... Por eso es que para mí, alfabetización y creatividad de la mano. Son tan importantes el uno como el otro. Hay que alfabetizar y sí, también hay que desarrollar capacidades. Ahora, eso antes pasaba un montón, ¿ah? Yo recuerdo, bueno, en estas épocas, por suerte, esto está cambiando, pero en épocas antiguas, en el colegio, por ejemplo, fuera de calificarte bien, de repente una respuesta creativa, te pedían que copies SIC, ¿no? Que copies literal, ¿no? En un examen, por ejemplo. Paporreteo, que le el llamaban. paporreteo y este tipo de cosas. Ahora, algo un poco para irnos al corte, lo que voy deduciendo de lo que ustedes nos están hablando acerca de la creatividad es que tiene que ir de la mano también con, digamos, otra herramienta que tenemos que poner en marcha, que tenemos que sacar adelante, que es el respeto y la tolerancia, ¿no? Porque, digamos, yo pienso que no puede haber creatividad si es que no se encuentra dentro de este marco, dentro de este Y la tolerancia tiene que ver entorno. con la aceptación de que no hay ideas absolutas. Exacto. Y en términos de educación, lo que decía Quinto, los hijos de nosotros, imagino que ustedes pueden tener hijos, hoy se están educando, ponte que estuvieran entrando a la universidad, para trabajar en empresas que hoy no existen, para sacar y vender productos que hoy no existen. Entonces, si yo te enseñara paporreteo, que significa repetir lo de antes, no vas a estar preparado para un contexto donde no sabes qué va a pasar. Donde todo ha cambiado, Donde todo evoluciona. ni siquiera todo... sabes lo que va a haber. O sea, tu hijo, tú hoy piensas, oye, ¿en qué tipo de empresa trabajará mi hijo? ¿Qué tipo de productos estará desarrollando? Ni idea. Así es. Porque los productos que hoy usamos, hace 10 años no existían. Sí, pues. Entonces yo tengo que enseñarte a trabajar en un contexto donde constantemente las cosas cambian. Lo único constante es el cambio. Claro, lo que hay que aprender es entonces la lección de adaptarse y aceptar los cambios también. Hay que tener cuidado, pues, Bueno. porque puede que tus hijos después terminen como conductores así de... Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Bien por Casa. Volveremos.